amables televidentes, ya es hora de escritorio. Gracias por estar ahí con nosotros cada día. Ya estamos a mitad de semana. Hoy es miércoles 17 de mayo. Se acerca ya el Día de las Madres, donde todos los dominicanos naturalmente se unen ese día para honrar al ser más amado del mundo, las madres. Miren, hay muchas noticias importantes que queremos compartir con ustedes y que queremos comentar con ustedes en los próximos minutos. Bueno, y de paso le diremos que parece que Participación Ciudadana, ellos dicen que es un movimiento cívico no partidista, dicen ellos, pero no es verdad, siempre les sale lo que son. Parece que quieren silenciar al gobierno. Lo están acusando, por ejemplo, al gobierno de que está invirtiendo mucho dinero en publicidad. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo el gobierno no está colocando publicidad, no lo está colocando. Yo veo a los programeros, a los que tienen programas de televisión y de radio, a los noticieros, a las propias plantas televisoras y a las emisoras de radio, que están desesperados porque de por sí el gobierno es la mayor entidad, si así se puede llamar, o institución que coloca publicidad en los medios de comunicación. Por ejemplo, yo no sé qué raro, Percio Maldonado con la Sociedad Dominicana de Diarios no ha emitido un comunicado pidiéndole al gobierno que coloque publicidad, porque no están colocando. Ayer o antes de ayer hablábamos en este mismo escenario de que hay un grupo de comunicadores que se reunieron y hablaron de que el gobierno lo había sacado abruptamente de las emisoras y de los canales de televisión donde ellos tenían sus programas. Y oí un obispo ahí que es muy ligero, raudo y veloz para hablar mentiras y disparate. Me refiero a Monseñor Masalle, decir que lamentaba que el gobierno esté sacando abruptamente los programas de radio y televisión que le son adversos. Ese señor es un mentiroso, pero un mentiroso de primera categoría. Siempre lo ha sido, no es ahora. Siempre él me ha tenido de lado. E incluso Masalle reclama lo que él entiende que es de él. Él fue quien denunció, por ejemplo, que la Iglesia Católica, entiéndase el cardenal en esa época, había vendido los terrenos que hoy ocupa el centro comercial Downtown, ahí en la Núñez de Cáceres, esquina Bolívar, creo que es. Esos terrenos eran de la Casa San Pablo, de la Iglesia Católica, y fueron vendidos a los dueños de Downtown. Y él estaba reclamando eso. Fue necesario que ¿cómo se llama? El representante del Papa aquí, no recuerdo cómo se llama, un negro feísimo que había aquí, pues lo mandara a callarse la boca. Y daba la impresión como que, concho, se repartió dinero y no me dieron lo mío. Esa era la impresión que Masalle daba. Yo no estoy diciendo que él dijo esto, ni que estaba reclamando nada. Simplemente estoy diciendo que esa es la impresión, esa fue la impresión que él dio en la población, como que él estaba reclamando lo mío. Denme lo mío también, denme lo mío, que a mí me toca, porque también yo soy de la Iglesia Católica. Digo yo inventando cosas, pero no es que fuera así, yo no estoy diciendo con esto, pero daba esa impresión. Ahora se destapa él hablando de este disparate.
¿Qué ha ocurrido? Justamente eso, que el gobierno no está colocando publicidad y bueno, y hay muchos medios, programitas, que han salido del aire. Y algunos canales de televisión de cable han salido del aire también, porque no tienen cómo sustentarse. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Entonces, yo no comparto la idea, las declaraciones de participación ciudadana cuando dice que el gobierno ha gastado qué sé yo cuántos millones en publicidad. Eso es falso, eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me da la impresión también, como lo que acabo de contar, cuando se vendieron los terrenos donde está Downtown, de que Participación Ciudadana también quiere lo mío. Quiere que se le dé dinero. Es posible que el gobierno no le esté dando ninguna subvención, porque los gobiernos le dan una subvención. Ellos tienen en su página web una cosita que dice donaciones. Entonces ahí usted le da eso y dona cualquier cosa, el dinero que usted entienda que debe donarle a Participación Ciudadana, que supuestamente, entre comillas, serán bien invertidos, ese dinero que usted dé. Pero, ¿qué ocurre? Que Participación Ciudadana tampoco da como explicación en qué gastó el dinero que le entra, ni tampoco dice de dónde proviene ese dinero. Yo acabo de decir de donaciones que le hace el gobierno, que le hacen organismos internacionales, que le hacen, qué sé yo, gentes que son pendejas, una serie de cosas, pero no, a nadie le da explicaciones de lo que hace con ese dinero, ¿verdad? Pero allá a ellos, yo no tengo que reclamarle nada, no les reclamo nada porque yo no le doy nada. Si yo le diera algo, aunque sea un centavo, a Participación Ciudadana, ahora yo le estuviera reclamando que me digan qué gastó ese centavo que yo le di. Pero como yo no le doy nada, yo no tengo nada que reclamarle a Participación Ciudadana. Simplemente estoy haciendo un comentario como cualquier persona que tiene derecho a hacer un comentario sobre algo que entiende que está fuera de sitio, fuera de tono, nada más. Entonces, yo creo que con esto, Participación Ciudadana, lo que quiere es silenciar el gobierno. Y además, está también acorde y de acuerdo con la oposición, ¿verdad? Porque la oposición también busca callar el gobierno, está coincidiendo, esa es la palabra que quiero buscar hace rato y no me llegaba a la mente, coincidiendo con la oposición que también quiere callar al gobierno y quiere que sean ellos los únicos que hablen, ¿verdad? Por ejemplo, Leonel Fernández, que es un papagayo, una cosa que habla mucho, bla, 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 muchos disparates. Entonces, quiere también, coincide con la oposición y quieren callar al gobierno entre todos. Pero el gobierno tiene un grupo de funcionarios tan ilusos y tan inexpertos que ellos se van a callar la boca también. O sea, porque Participación Ciudadana quiere que nos callemos la boca, nos vamos a callar la boca. Ahora mismo acabo de leer a Paliza decirle a Participación Ciudadana, salirle al frente y decirle, bueno, mira, nosotros no estamos publicitando nada. O sea, Participación Ciudadana no quiere que el gobierno publique ni siquiera que el presidente Luis Abinader inauguró esto. O que de Línea Ascensión, por ejemplo, y menciono de Línea Ascensión porque también lo menciona Participación Ciudadana ahí en esa nota disparatada que hizo. También de que de Línea Ascensión dijo que se inauguró esto, pero tampoco quieren que eso salga por los periódicos. Ellos, Participación Ciudadana y la oposición coinciden tanto que tampoco quieren que lo que el gobierno hace, que los periódicos no lo publiquen, medios de comunicación no lo publiquen. Entonces, yo lo que pienso es que el gobierno también tiene que quitarle la subvención que le da
a Participación Ciudadana. Yo no sé si se la están dando, pero si se la están dando deben quitársela. Y este grupo de pendejos que cogen y le dan a esa cosita que dice donar, donaciones, y comienzan a darle dinero a Participación Ciudadana, que se lo dejen de dar también, porque son gente que no hacen nada. Y tengo entendido que ganan grandes sueldos ahí. Yo tengo una amiga que trabajó en relaciones públicas de Participación Ciudadana, le hacía notas de prensa y cosas, Participación Ciudadana, y ella me decía, en esa época, yo le estoy hablando de ¿cuántos años atrás? Déjame ver, como de 6, 7 años atrás, ganaba 50,000 pesos. En esa época ganaba más que yo en Diario Libre, que yo trabajaba en Diario Libre. 50,000 pesos en Participación Ciudadana ganaba esa joven. O sea, pagan sueldos buenos. Ojalá yo sea director de Participación Ciudadana también, porque me van a pagar un buen sueldo, ¿verdad? Ojalá yo. Pero bien, yo no quepo ahí. Lo que quiero decir es que el gobierno no se debe dejar de amedrentar de nadie, para eso están en el poder, ¿verdad? Y si se dejan amedrentar, le van a quitar el poder. No pueden hacer todo lo que dicen la oposición y aquellos que quieren ser políticos sin tener partidos políticos. Porque si Participación Ciudadana se quiere opinar de política, pues que forme un partido político, que se formen como partido político, aunque hay varios dentro del gobierno que pertenecieron a Participación Ciudadana también en su momento. Entonces, como que hay cosas que yo no le entiendo. Yo creo que la Cámara de Cuentas debe auditar a todo aquel que recibe fondos del Estado Dominicano. Y Participación Ciudadana es uno de ellos. Miren, yo no sé lo que pasa con los influencers, los llamados influencers en el mundo. No sé lo que está ocurriendo. Pero he visto en los últimos días varios influencers metidos en problemas, tanto aquí como fuera del país. A esta gente no le importa nada. Ellos lo que buscan es like, que le den view, que le den like, que le den esto, que le den lo otro, que le den esto, que le den aquello. Eso es lo que ellos buscan. Se inventan a veces que eso debe ser castigado por las autoridades, por la justicia. Se inventan un experimento social, por ejemplo. Oigan la palabrita, experimento social. Se inventan eso. A veces esos experimentos han llegado, porque yo lo he visto, han llegado a ser, con esos experimentos, por ejemplo, que matan uno. Y tú ves el juidero y esto y aquello en las redes sociales y el movimiento. Y después, ay, que fue un experimento social. Y eso se queda así. O que hacen cualquier cosa. Una mujer recibe golpes y después, ay, que se trató de un experimento social. Como el caso ahora de una tal Tamara, que el marido la caqueó, parece. Bueno, está preso, tiene 3 meses de coerción, un abogado apellido López, por violencia de género. Y después esta señora, después que hace eso, ella dice que es comunicadora, yo no la conozco. Que se trató de un experimento social. La otra también, se vio en un video cuando el marido, ¡bum!, le mete un puñetazo así, ¡bum!, y también después dice, no, a mí nadie me ha dado. Entonces, yo pienso que las autoridades tienen que intervenir en todo esto. En el caso de estas 2 mujeres, parece ser que fue verdad. Pero tuvo un alboroto en esas redes sociales y en esos programas de esos influencers.
hablando y hablando y hablando y hablando, y que la voté, y que la cancelé, y que esto y que aquello. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de esas plataformas no pagan dinero. La tienen ahí hablando, y ella, como le gusta hablar disparate y no tienen tal vez la suficiente capacidad para ir a un medio de comunicación real, como Colorvisión, como Telemicro, como cualquier planta televisora importante del país, no tienen la capacidad intelectual y suficiente. Entonces se meten a esas cositas que ahí habla cualquiera. Entonces, otro, el señor Vincent Carmona, creo que se llama, alias el doctor Natras, o Nastra, qué sé yo, como que se llama. Tiene un hijo que lamentablemente es delincuente. Lamentablemente. A mí me molesta eso, tener que decirlo, porque uno tiene hijos también, ¿verdad? Pero eso depende de la crianza que tú le des. Porque a mí no me importa que este sea adolescente, ni aquel tampoco. Yo lo trato como debe tratarse. Si comete un error, yo no lo aconsejo con la... Mira, mi hijo, ¿y por qué tú hiciste esto? No, no, para eso está eso. Y ese sí lo ponen en funcionamiento de una vez. No me hablen a mí de que hay que tener ese muchacho adolescente, cuidado. No, no, yo fui adolescente también. Un momentito. Yo fui adolescente y yo no salí un delincuente. Mis hijos fueron adolescentes y ninguno son delincuentes. Entonces no me hablen a mí, no me vengan a mí con ese cuento, que eso es mala crianza. Eso es no inculcarle valores. No me hablen a mí con ese disparate. Es más, cuando una mujer está acostumbrada a que el hombre le dé golpes y se atreve a decir, no, porque él es un hombre muy bueno, tampoco en su casa se le dio la educación necesaria, ni se le inculcaron los valores cristianos necesarios para que fuera una mujer buena, que se diera a respetar. Eso es lo que ocurre. Yo lamento de verdad todos estos casos, este joven que cayó preso, de este llamado influencer, que yo no sé quién es, pero tengo que hablar del caso porque el caso ha trascendido. Mataron a un niño ahí en Naco. Y la familia de ese niño está desesperada y exige que se le haga justicia. Y yo creo que sí, que hay que hacer justicia en este país. Hay que implementar un régimen de consecuencias fuerte para todo el mundo. Entonces, yo lo lamento por el muchacho, pero lamentablemente hay que hacer cumplir las leyes. Y como padre también, usted tiene que enseñar a sus hijos, encauzarlos por buen camino, para que después no tenga que llorar lágrimas de sangre. Oiga bien, para que después no tenga que llorar lágrimas de sangre. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Entonces, yo no estoy diciendo que este señor falló con su hijo. Yo lo que estoy diciendo que debe dársele mejor educación a los hijos en el hogar. En el hogar, porque siempre he dicho que la escuela no educa. La escuela, lo que usted va a aprender y a leer y a escribir, y con eso es suficiente. Mire, con el hecho, muchas veces, con el hecho, no siempre es así, pero con el hecho de que usted aprenda a leer y a escribir es suficiente para usted caminar por buen sendero en esta vida y volverse un hombre o una mujer próspera. Usted como mujer no tiene que andar enseñando aquello ni dando aquello. Usted tiene que darse a respetar como mujer, pero tiene que tener un ejemplo en el hogar. Y como padre también, usted tiene que darle un ejemplo a sus hijos o a sus hijas, darle un buen ejemplo en el hogar, para que mañana cuando ellos crezcan o comiencen a crecer, aprendan
lo que es bueno y lo que es malo, pero sobre todo enseñarle el temor a Dios, sobre todo eso es lo más importante de todo. Decir no, yo no puedo hacer eso porque a mí no me enseñaron eso. Eso es lo que pasa. Y hay muchas cosas que están fallando. Yo nunca he creído en los influencers. Nunca he creído en los influencers. Nunca. Es más, para mí eso ni existe. Estoy hablando de esto porque es un caso de un jovencito llamado Joshua Omar Fernández que mataron ahí en Naco, que por cierto, antes de sentarme aquí leí que se entregó un joven llamado Allison, jugador de baloncesto, formado en uno de los clubes más importantes de ahí de Villa Consuelo, y que ha representado a un sector de la capital en varios torneos de baloncesto. Y bueno, se vio involucrado en esto y hoy está preso. Y corren el riesgo todos los que participaron en eso, incluso un taxista, de ser condenado a 30 y a 20 años de prisión. Así de sencillo. Lamento el caso del padre de este jovencito, el que le dicen el doctorcito, así le dicen el doctorcito, le dicen en los periódicos a él, apellido Vincent Carmona, creo que es, y lo lamento ese caso, de verdad que sí, y me da mucha pena, me da mucha pena, de verdad que sí. Yo no soy amigo de esta gente, porque tampoco lo conozco, yo no conozco aquí a ningún influencer, estoy hablando del caso porque ha trascendido los límites, los linderos de la comunicación ha trascendido. Y varios de los influencers, de los que se llaman influencers, y un grupo de estúpidos creen que es verdad que son influencers, se han visto envueltos en delitos, en asuntos con la justicia en los últimos días. Eso es lo que ocurre. Miren, Salud Pública acaba de anunciar que está trabajando los nuevos protocolos de COVID-19. Ustedes saben que la pandemia del COVID-19, que nos azotó desde marzo, creo que fue, del 2019, un año, anduvimos por las calles con mascarilla, con guantes, con una serie de cosas. Se está trabajando los nuevos protocolos del COVID-19 porque ya la pandemia pasó. Queda el COVID todavía, pero ya la pandemia, lo peor pasó. Esa es la realidad. Lo peor pasó. Entonces, en los próximos días, el Ministerio de Salud Pública va a dar a conocer los nuevos protocolos del COVID-19. Vamos a darle seguimiento, a ver cómo serán. Los protocolos eran mantenerse 3, 4, 5 metros de distancia del otro, una mascarilla puesta constante, era obligatorio el uso de mascarilla, lavarse las manos, en algunas ocasiones usted andar por la ciudad con guantes y una serie de cosas más. Ahora vamos a ver cómo será. Miren, los obispos están reclamando a los legisladores que aprueben el Código Penal y lo insultan. Pero lo que esa partida de sinvergüenzas, me refiero a los obispos, partida de sinvergüenzas, porque eso es lo que son, un grupo de sinvergüenzas, no se refieren al comunicado de los Estados Unidos que dice que el gobierno dominicano lo favorece a ellos. ¿Por qué? Porque son los obispos un grupo de corruptos, metido en la corrupción a todos los niveles. Yo creo que lo único que no joden los obispos es con droga, pero después con de todo viven metidos en el pozo de la corrupción. Aquí había un fondo llamado el 1401
que Jorge Blanco, que en paz descanse, le dio unos chelitos a la Iglesia Católica a través del Fondo 1401. Se lo donó. Cuando Balaguer sube, que se armó la persecución política en contra de Jorge Blanco, una persecución feroz y malvada en contra de Jorge Blanco y su familia, encabezada por Balaguer y Vincho Castillo, que trajeron un guardia, un teniente de la policía, para que lo juzgara, apellido Severino, un negro más feo que el diablo, apellido Severino. Yo recuerdo que a la Iglesia Católica Jorge Blanco, como dije anteriormente, le dio un dinerito de ese fondo del 1401. Cuando Balaguer sube, dice en un discurso que todo el que recibió dinero del fondo 1401 que lo devuelva. El cardenal, que ya le está pagando también, porque todo se paga aquí, dice un refrán que anda por ahí, que en la vida es como los restaurantes, nadie se va sin pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cardenal devolvió los chelitos. Yo no recuerdo cuántos fueron, cuántos fue que le dieron, cuánto le dio Jorge Blanco. Pero pocos meses después Balaguer le da el triple de lo que le dio Jorge Blanco a través del mismo fondo 1401. Entonces lo que le dio Jorge Blanco era corrupción y lo que le dio Balaguer no. Entonces por eso digo, los obispos católicos son una partida, o es una partida de sinvergüenzas todos y de corruptos. No tienen derecho a reclamar nada, no tienen derecho ni siquiera a opinar. Que se queden callados y que le sirvan a la comunidad como tienen que servirle. Y cuando un cura, como el caso del padre Rogelio, quiere sacar la cabeza en apoyo, en beneficio de los más necesitados, la Iglesia Católica lo tilda de loco, de sinvergüenza, de irresponsable. Así es. Entonces no tienen derecho a hablar del Código Penal. Absolutamente nada, no tienen ningún derecho. Pero las cosas son así. Miren, la Corte de Trabajo de La Vega ordenó al sindicato, que está liderado por un dirigente de la corporación FUPU que lidera Leonel Fernández, ordenó reintegrarse a trabajar. Le ordenó reintegrarse a trabajar en la mina que opera ahí en Maimón, provincia Monseñor Noel, la Comirdón, así se llama la mina. Ahí ordenó que se integraran. Ustedes saben que este señor, que le dicen el macho, dirigente de la corporación FUPU, que aspira a ser alcalde de Maimón, y con el apoyo de su jefe político, era prestamista y había prestado un dinero en base a las prestaciones laborales que iba a dar la mina. Pero ¿qué ocurre? Que la mina ha entrado en receso en los últimos días, o sea, no ha tenido la producción necesaria y dio lo que le tocaba. Por eso este señor arma este lío y provoca el cierre total de la mina y definitivo. Ahora, una Corte de La Vega está ordenando el reintegro de todo el mundo a trabajar. Ojalá que se reintegren y que la mina comience a producir, porque esos 700, casi 1000 empleos, Maimón los necesita. Amables televidentes, llegamos al final del programa Escritorio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Les recordamos que este espacio puede ser sintonizado a las 10 de esta noche, 8 de la mañana de este jueves por este mismo canal. A las 12 del mediodía por Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a los que nos siguieron por nuestra página web www.gdm74.do, a los que nos siguieron por nuestras redes sociales de Facebook Live y YouTube. Gracias a todos y gracias a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, el privilegio y la enorme bendición de seguir aquí con ustedes. Hasta la próxima, amables televidentes.